El día de hoy vamos a realizar una entrevista sobre la organización muy importante que es la OTAN. El día de hoy nos va a apoyar la licenciada Claudia Serrano. Somos estudiantes de la Universidad Privada del Estado de México. Y comenzaremos con la primera pregunta. Buenas tardes, licenciada. Hola, buenas tardes. ¿Nos podría apoyar con qué es la OTAN? La OTAN es una organización de carácter defensivo que se creó en el marco de 1946, dando lugar a la posibilidad de generar alianzas estratégicas en materia militar que desglosa a los Estados Unidos con las demás regiones, América, Asia, África en su momento, con el objetivo de hacerle frente al posicionamiento que estaba teniendo la Unión Soviética en ese momento. Es un tratado noratlántico que tiene como objetivo la seguridad colectiva, en la que cada uno de sus estados miembros están obligados o tienen la facultad de responder frente a una amenaza que consideren por unanimidad o porque alguno de ellos se vio vulnerable ante una amenaza. Señora licenciada, también nos gustaría saber cuándo y por qué hizo su primera aparición en la OTAN. La OTAN hace su primera aparición en la guerra de Corea. Es un conflicto que se lleva a cabo en el proceso de la independencia de la península. Y cuando se lleva el proceso de la independencia, la Corea del Norte empieza a tener una mayor inclinación porque el modelo político y social sea de carácter socialista y los del sur están más enfocados en una idea de que el modelo político sea capitalista. Empiezan a intervenir las otras potencias, como el caso de la Unión Soviética, también participa China apoyando y Estados Unidos, y entonces la OTAN viene a reforzar el papel que tiene los Estados Unidos dentro del conflicto, llegando a un armisticio que le da la finalización a la guerra, pero que tiene como consecuencia la división de Corea. Hoy tenemos la Corea del Norte y la Corea del Sur. En algún tipo de conflicto, la OTAN tiene que reunirse a través de este consejo y el consejo va a sesionar a favor o en contra. Una vez que se aprueba, entonces la OTAN empieza a participar con la ONU. Hay varios conflictos en los cuales ha estado de manera muy cercana, particularmente por ejemplo en el caso de Kosovo. También participó en la cuestión de la desintegración de Yugoslavia, y algunos de los parámetros bajo los cuales se da la legitimación de su intervención va a ser por crisis humanitaria, particularmente, o en el caso de Yugoslavia era por la cuestión del genocidio que se estaba llevando a cabo en este conflicto, y entonces por eso creen conveniente. Hay que tomar en cuenta que la OTAN valora el hecho de que un conflicto, ¿cuáles serían las repercusiones que tiene el conflicto hacia la Europa? Entonces eso es lo que genera la motivación para que vayan. Si el conflicto de la desintegración de la Yugoslavia se podía convertir en una guerra total que involucrara a demás estados, entonces eso iba a tener como consecuencia una crisis para el caso europeo por las migraciones, quizás también por el tipo de armamento que pudiesen llevar al ejercicio militar, y entonces por eso la OTAN decide intervenir. En algunos aspectos se le ha criticado mucho porque se considera que la OTAN es el brazo armado de la ONU, pero no necesariamente, puesto que tiene un órgano independiente y autónomo, que es la OTAN, y que no depende directamente de Naciones Unidas, ¿no? Entonces, en cualquier momento la OTAN puede decir hasta aquí, y esto es con lo único con lo cual puedo apoyar. Casi siempre es a nivel de el número de efectivos que van a llevar a la guerra, ¿no? Te mencionaba el caso de Kosovo, el caso de Yugoslavia, pero también estuvieron incluidos en el caso de Afganistán, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos como una creciente participación, o por lo menos sí en esa región de Europa del Este, de manera un poco más permanente por el caso de la OTAN, pero que no se ha involucrado en algunos otros conflictos, pensemos por ejemplo en África, etcétera, no por una solicitud explícita de Naciones Unidas. Está muy bien. Y bueno, la otra pregunta sería, ¿cuáles son los vínculos que tiene la ONU y la OTAN? Los vínculos son a partir de que, si nosotros leemos la carta que suscribe a Naciones Unidas,
hay un apartado específico con respecto al mantenimiento de la seguridad nacional, en este caso la seguridad internacional y de la paz mundial. Entonces, cuando la ONU establece que hay un riesgo latente o que puede escalar el conflicto, va a valorar con qué otro tipo de organizaciones puede llevar a cabo una operación conjunta, y entonces eso va a facilitar que al interior de la OTAN se valore si es conveniente o no la participación. El vínculo es netamente en materia de seguridad, y quizás las charlas o las conversaciones que se llevan a cabo es valorar el conflicto, generar el diagnóstico y ver también si es una seguridad, tratar de mantener esas seguridades desde una perspectiva de seguridad colectiva o si desde una perspectiva de seguridad humana, ¿no? Como mencionaba el caso del genocidio o la crisis humanitaria, bueno, tienen una connotación netamente humanitaria y eso avala que la OTAN esté participando. Hay otros organismos por parte de Naciones Unidas que se dedican también a darle este seguimiento, por ejemplo en el caso del narcotráfico, terrorismo, que van a ser otras de las amenazas que también la OTAN contempla dentro de su contenido. Entonces, en esas conversaciones es invitado como un representante para que las charlas vayan avanzando sobre qué vamos a entender por seguridad, si hay que avanzar a un concepto de seguridad estratégica o si a un concepto de seguridad humana, y eso qué implicaría para los ejércitos y qué implicaría también para el ejercicio del soldado frente al conflicto. Pero es netamente informativo y es ir avanzando también en declaraciones conjuntas que permitan el mantenimiento de la paz. Ninguno de los organismos, en este caso de la organización de la OTAN y de la ONU, va a sobreponerse sobre el área de acción de cada una de ellas, ¿no? En el caso de Naciones Unidas sabemos que es una organización que no solamente se dedica al mantenimiento de la paz, sino que también va a ir involucrando de manera a otras temáticas importantes como el cambio climático, la equidad de género, la seguridad alimentaria, educación, etcétera, ¿no? Entonces cada uno de esos otros organismos también van a estar dedicados de manera muy particular desde la dirección de Naciones Unidas. La pregunta que yo le quiero formular es: ¿debe la OTAN considerar miembros adicionales de la península escandinava para mantener a Rusia bajo control? A mí me parece que esa pregunta está mucho más vinculada a un aspecto de geopolítica. Si hay una intención que está desde la formación de la OTAN, es que ha sido de carácter defensivo, ¿no? Por eso se formó la OTAN. Y Rusia ha tenido en su momento, la Unión Soviética hizo una solicitud para adherirse a la OTAN. Esta finalidad en ese marco histórico era que la Unión Soviética quería demostrarle al mundo que en realidad la OTAN no estaba para el mantenimiento de la paz, sino que en realidad tenía un carácter defensivo. Cuando se hace la valoración al interior de la OTAN definitivamente dijo que no, porque la vinculación era directamente con los Estados Unidos. Aquí la identidad noratlántica es la que prevalece y entonces se dice que no. En el momento en el que nosotros vemos cómo se van incorporando otros estados, particularmente los de Europa del Este, se podría llegar a pensar que en realidad sí, es un tanto de crear otro tipo de frontera y de vinculación. Cuando nosotros hablamos de una cooperación militar, estamos hablando de que estos países miembros están declarando y estamos sabiendo en todo momento cuál es la investigación que estás desarrollando en el campo, qué tipo de inteligencia artificial estás implementando, cómo se está desarrollando los aspectos científico-tecnológicos. Y entonces, de tal modo que tú tienes para saber todos los miembros cuánto destinan en financiamiento, quiénes podrían tener la posibilidad de acceder a un conflicto de manera rápida y eficiente, y obviamente pues eso implicaría que al no tener a Rusia dentro de ese marco de colaboración, lo estás excluyendo de una posibilidad de colaboración. Entonces me parece que sí es como ir avanzando un poco en crear otro tipo de contrapeso al crecimiento que pudiese llegar a tener Rusia, y ahora en este contexto pues sabemos que Rusia también ha avanzado considerablemente en los mecanismos de sofisticación de su ejército. Entonces pues eso irremediablemente nos pone sobre la mesa en pensar que hay una formulación ahí implícita de contener.
¿no? Para no, no de generar la fricción, pero sí de contener en caso de, porque una de las cláusulas específicas de la OTAN establece que si un país miembro se ve amenazado o tiene algún tipo de, hace la notificación de que puede haber un conflicto con algún otro estado o sufrió algún tipo de vulneración a su soberanía nacional, todos los demás estados van a responder para defenderlo. Entonces, al incluir a más países, estás también poniendo la posibilidad de que si llega a haber otro tipo de fricción entre Rusia con alguno de los otros países, pues esto va a poner en alerta a la OTAN para responder, ¿no? Pensemos en Ucrania, que es otro de los conflictos más recientes, en los cuales la OTAN rápidamente pues, se puso en alerta por la condición de que hasta qué punto podría generarse la anexión de Crimea, si iban a legitimarlo o no, y cómo iba a afectar el hecho de que Crimea pasara a ser de Rusia y ya no tuviera la autonomía de los demás territorios. Y la última pregunta es, ¿cuáles son las obligaciones de un país que se hace miembro de la OTAN? Las obligaciones están en sentido de transparencia, de la colaboración constante, es decir, cada uno de estos países tiene que informar cuál es el gasto militar que están considerando del Producto Interno Bruto, cuál es la investigación y el desarrollo que están generando, se tiene que hacer el consenso de dónde están las amenazas, cómo se considera. Es decir, tenemos que tener un común denominador de qué entendemos por seguridad, qué entendemos por amenaza y cuáles van a ser los mecanismos de reacción. Entonces, cada uno de estos países, en el momento en el que se adhieren al tratado, están obligados a responder, aunque hubiese iniciado desde 1945 al día de hoy, ¿no? Entonces, todos tienen esta de crear o suministrar en una base de datos la información y la transparencia de cómo están sus ejércitos y cómo van a colaborar dentro de, es decir, por ejemplo, cuántos números de efectivos va a dar cada uno de los estados para el mantenimiento tanto del comando civil como del los comandos militares, que son 9 los que tiene la OTAN. Okay, muchísimas gracias. Bueno, nuestra siguiente pregunta es, ¿cómo sucede con la ONU, con la defensa antimisiles de Estados Unidos en Europa? Bueno, Naciones Unidas tiene una estructura que establece el Consejo de Seguridad y la Asamblea Nacional. La Asamblea General. El Consejo de Seguridad en realidad es quien toma las decisiones de qué se valida en materia de seguridad y de mantenimiento de la paz. Entonces, si en el Consejo de Seguridad, que solamente son 5 miembros, se aprueba, no hay, digamos, como mayor problema con la Asamblea, ¿no? Aunque la Asamblea, que es donde están todos los países, tienen una participación igualitaria, pudiesen llegar a no estar de acuerdo en la capacidad armamentística que está desarrollando los Estados Unidos, no genera mayor conflicto porque el Consejo de Seguridad de alguna forma lo puede apoyar. Solamente en el Consejo de Seguridad quienes son miembros permanentes, que son estos 5, que sería Rusia, China, Francia, Gran Bretaña y los Estados Unidos, son quienes tienen la posibilidad de vetar. Entonces, en caso de que, no sé, lo voy a poner en un ejemplo más práctico, cuando sucede la intervención en el caso de Irak, Estados Unidos estaba alegando que había armas nucleares y que era necesaria la intervención. Naciones Unidas solicita un informe en el cual se presenten las pruebas para determinar si sí había armas nucleares o no, y Estados Unidos no se espera, ¿no? De una vez genera la intervención y después de varios años sale a flote que en realidad nunca hubo armas nucleares. El Consejo de Seguridad jamás vetó el posicionamiento que tuvo Estados Unidos y al contrario también la OTAN estuvo participando dentro de esta intervención. Entonces ahí es, digamos, un sector muy privilegiado dentro de Naciones Unidas que le permite Y pensemos también que este desarrollo militar le está generando a los Estados Unidos alianzas bastante estratégicas, ¿no? Porque pues si la OTAN no se lo permite, o si la OTAN lo permite, lo está validando, pues de alguna forma ya lo estás validando en el Consejo de Seguridad, porque el único que podría vetarlo sería China o en su defecto. Bueno, nuestra última pregunta es, ¿cómo influye la OTAN en el caso del coronavirus?
Pues miren, el ejercicio del coronavirus se ha especulado mucho. En el caso de China han mencionado que el virus llegó a China por el ejército estadounidense y el ejército europeo, ¿no? Pero lo que estamos observando es que en realidad la respuesta se está llevando a cabo a través de la Organización Mundial de la Salud y de los sistemas de salud de cada uno de los estados miembros o de la comunidad internacional. Y aquí la OTAN más bien lo que tiene que hacer es vigilar en el apoyo, pero supeditado a lo que mencione cada uno de los estados-nación. Es decir, ellos sí contemplan una idea de una seguridad humanitaria, pero en realidad, si vemos el ejercicio de la OTAN históricamente, ha mantenido una seguridad prácticamente tradicional, que sería en aras de la militarización. Y hasta ahorita no hemos visto que el ejército sea considerado un elemento fundamental para frenar o para contener la propagación del virus. Hemos visto cierres de fronteras, ¿no? Ya como una visión mucho más nacionalista de la respuesta hacia el virus, pero en ningún momento se ha desplegado a ningún ejército, ni siquiera en China, como para poder llevar a un ejercicio mucho más estricto de que las recomendaciones que se están dando a través de los servicios de salud sean efectivos, no, por ninguna razón. Y el derecho humanitario lo prohíbe, ¿no? Es decir, de hecho, la respuesta de Estados Unidos al cerrar las fronteras y no permitir los vuelos está violando ese derecho humanitario y de salud porque no está permitido, ¿no? Bueno, pues por esta ocasión sería todo. Le agradezco el tiempo y la comprensión que nos dio el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes.